El siguiente episodio contiene temática y escenas que algunos espectadores pueden encontrar desagradables, perturbadoras o inquietantes. Se recomienda discreción del espectador en todo momento. Relájese y disfrútalo. Un hombre, una esposa embarazada, 2 niñas pequeñas. Una vida que desde fuera parecía perfecta. Una casa nueva. Sonrisas en redes sociales. El retrato del sueño americano. Pero en una sola madrugada, esa fachada se derrumbó. Lo que parecía una familia feliz se transformó en uno de los crímenes más estremecedores de la historia reciente de Estados Unidos. Christopher Lee Watts nació el 16 de mayo de 1985 en Spring Lake, Carolina del Norte. A primera vista, era el ejemplo de un hombre tranquilo, reservado, trabajador. Se ganaba la vida en la industria petrolera, empleado de Anadarko Petroleum, una rutina estable, sin grandes sobresaltos. En 2010 conoció a Shannan Catherine Soucek, una joven extrovertida y optimista nacida el 10 de enero de 1984. 2 años después, el 3 de noviembre de 2012, se casaron en el condado de Mecklenburg, Carolina del Norte, y poco tiempo más tarde se mudaron a una amplia casa unifamiliar en Frederick, Colorado, comprada en 2013. Pronto llegaron las niñas, Bella Marie, nacida el 17 de diciembre de 2013, y Celeste C.C. Catherine, que vino al mundo el 17 de julio de 2015. En el verano de 2018, Shannan estaba embarazada de su tercer hijo, un niño al que planeaban llamar Nico. En redes sociales, la imagen era impecable. Sonrisas, viajes, publicaciones llenas de mensajes de amor y éxito. Shannan, que trabajaba desde casa como promotora de la marca de suplementos Thrive, convertía cada momento familiar en un escaparate de felicidad. Para los vecinos y amigos, eran la pareja perfecta, una familia modelo del sueño americano. Pero la realidad detrás de esa fachada era muy distinta. En junio de 2015, el matrimonio se declaró en bancarrota, ahogados por las deudas de su nueva vivienda y los gastos cotidianos. La tensión comenzó a crecer dentro del hogar. Y mientras Shannan compartía al mundo su ilusión por el futuro, Chris llevaba una doble vida. Había iniciado una relación con una compañera de trabajo, un secreto que pronto se convertiría en el detonante de una de las tragedias más oscuras de la historia reciente de Estados Unidos. 13 de agosto de 2018. A la 1:48 de la mañana, Shannan regresa a casa tras un viaje de trabajo en Arizona. Su amiga y compañera, Nicole Utoft Atkinson, la deja en la puerta. Dentro, las niñas duermen. Todo parece normal. A las 5:15 de la mañana, Chris afirma haber visto a su esposa por última vez antes de ir a trabajar. Horas después, algo empieza a inquietar a su entorno. Shannan no responde llamadas, no llega a su cita médica, ni contesta mensajes. Para quien la conocía, era impensable. Alrededor del mediodía, Nicole vuelve a la casa y llama insistentemente. Nadie abre. A las 1:40 de la tarde, la policía acude para un chequeo de bienestar. Dentro, encuentran el coche de Shannan, su bolso, su teléfono y hasta su anillo de bodas. Pero de ella y de las niñas no hay rastro. Ese mismo día, frente a las cámaras, Chris pide que regresen. Shannan, Bella, Celeste, si estáis ahí, volved. Esta casa no está completa sin vosotras. Un padre suplicante en televisión. Una casa demasiado ordenada. Una familia borrada de la noche a la mañana. La comunidad comienza a temer lo peor. Y lo que estaba por descubrirse sería mucho más oscuro de lo que cualquiera imaginaba. Los agentes comenzaron a revisar cada rincón de la casa de los Watts. Nada estaba fuera de lugar. No había signos de violencia. Las camas estaban hechas. La ropa de las niñas seguía en los armarios. El coche familiar estaba aparcado en el garaje. Y,
Sin embargo, faltaba lo más importante. Shanann, Bella y Celeste habían desaparecido. El desconcierto fue inmediato. En las entrevistas con los investigadores, Chris Watts mantenía la calma. Decía que no sabía nada, que había salido a trabajar temprano y que, al volver, ya no estaban. Su tono era plano, casi mecánico. Mientras tanto, los vecinos notaban algo extraño. Un video de una cámara de seguridad, instalada frente a la casa de un vecino, mostraba a Chris moviendo su camioneta aquella madrugada, haciendo varios viajes, cargando objetos en la parte trasera. No parecía el comportamiento de un hombre que simplemente iba a trabajar. A medida que los días pasaban, las contradicciones crecían. Chris aseguraba que su matrimonio era estable, pero los investigadores descubrieron mensajes que revelaban otra realidad. Shanann sospechaba que había otra mujer. La doble vida de Chris comenzaba a salir a la superficie. Los agentes lo citaron para un interrogatorio más intenso. Lo conectaron a un detector de mentiras. Chris aceptó. Quizá confiaba demasiado en su propia frialdad. Quizá pensó que podía engañar a la máquina igual que a su esposa, a sus vecinos, a los medios. Pero la máquina no mintió. Falló la prueba de polígrafo. Y, con ese resultado, las dudas se transformaron en certezas. La imagen del esposo preocupado empezó a resquebrajarse. El círculo se cerraba. La mentira que había sostenido durante días estaba a punto de romperse, y lo que se revelaría después, en la siguiente confesión, sería tan perturbador que marcaría para siempre la memoria colectiva. Cuando los investigadores empezaron a presionar, la versión de Chris Watts se derrumbó. Su serenidad aparente escondía un secreto insoportable. Finalmente, confesó. Aquella mañana no salió de casa como un esposo preocupado. Fue él mismo quien acabó con la vida de su esposa Shanann y después con las de sus hijas, Bella y Celeste. La magnitud de la traición fue indescriptible. No había un enemigo externo. No había un extraño irrumpiendo en la casa. El peligro estaba dentro del propio hogar, en la figura del padre, del marido, del hombre en quien ellas más confiaban. Tras el crimen, Chris actuó con una frialdad escalofriante. Colocó los cuerpos en su camioneta de trabajo y condujo hasta un campo petrolero de la empresa donde trabajaba, a más de 60 kilómetros de su casa. Allí, escondió lo ocurrido en los lugares más inhóspitos que pudo encontrar. El cuerpo de Shanann fue enterrado en una tumba poco profunda, mientras que las niñas fueron ocultadas en tanques de petróleo. Ese mismo día, mientras la policía y los vecinos se movilizaban para encontrarlas, él fingía preocupación en público. Daba entrevistas, pedía ayuda, se mostraba como un marido desesperado, cuando en realidad ya sabía la verdad. Lo que conmocionó al mundo no fue solo el crimen en sí, sino el contraste brutal. El hombre que se mostraba como un padre cariñoso en redes sociales, que sonreía junto a sus hijas en fotografías familiares, era el mismo que había decidido borrar a toda su familia en cuestión de horas. El secreto había salido a la luz. La mentira estaba rota, y lo que quedaba era una sociedad entera enfrentándose a una pregunta que helaba la sangre. ¿Cómo puede alguien destruir lo que más amaba y al mismo tiempo fingir que lo busca? Noviembre de 2018. Después de días de investigaciones, interrogatorios y una confesión que aún resuena como una traición, llegó el momento del juicio. El 6 de noviembre ese año, Chris Watts se declaró culpable de 9 cargos criminales. 3 por asesinato en primer grado, 2 adicionales por asesinato de un menor en posición de confianza, 1 por interrupción ilegal del embarazo y 3 por manipulación de un cuerpo humano. El objetivo del fiscal era claro: evitar la pena de muerte en nombre del dolor que ya sufría la familia de Shanann. Unas semanas después, el 19 de noviembre de 2018, el juez Marcelo Kopko pronunció la sentencia.
La sala del tribunal estaba cargada de llanto y furia contenida. Los padres de Shanann, con la voz rota, llamaron a Watts monstruo. Watts recibió una condena de 5 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. 3 debían cumplirse consecutivamente y 2 en paralelo, con otras. A esto se añadieron 48 años por la interrupción del embarazo de Shanann, 36 años por 3 cargos de manipulación de los cuerpos. En el tribunal, el fiscal lo definió con palabras que calaron hondo. Probablemente el crimen más inhumano y salvaje que me ha tocado manejar en mis 17 años como juez. Justo después, las autoridades revelaron que a comienzos de diciembre, Watts fue trasladado por razones de seguridad a una prisión de máxima seguridad en Waupun, Wisconsin. Así quedaba sellada la historia. El hombre que había fingido ser la víctima era, en realidad, el mal hecho carne. Y esa fachada, impecable en redes y videollamadas, murió para siempre en la sala del tribunal. El caso no terminó en el tribunal. En realidad, apenas empezaba. Cuando se reveló la verdad, el mundo entero quedó paralizado. Las imágenes de la supuesta familia perfecta, las sonrisas en redes sociales, los vídeos caseros, se convirtieron en piezas de un rompecabezas macabro. Netflix lanzó el documental American Murder, The Family Next Door, y millones de personas lo devoraron en cuestión de días. Fue un éxito global. Otras cadenas, como Lifetime y Oxygen, siguieron el mismo camino. La historia de Chris Watts se transformó en un espectáculo mediático, consumido como si fuera una serie, aunque detrás había una tragedia real. Pero el eco no fue solo televisivo. En Internet aparecieron foros, canales y hasta detectives aficionados que explotaban cada detalle. Algunos llegaron a difundir teorías conspirativas que atacaban incluso a la familia de Shanann, obligándolos a vivir un segundo infierno, el del acoso digital. El crimen dejó de ser un caso policial para convertirse en un fenómeno cultural, una advertencia brutal de cómo la fachada de una vida perfecta puede esconder el lado más oscuro del ser humano. Al final, la condena de Chris Watts no fue la silla eléctrica ni la inyección letal. Su sentencia fue morir en vida, encerrado para siempre en una celda, condenado a convivir cada día con la sombra de lo que hizo. Pero lo más perturbador no está solo en la prisión, sino en lo que este caso nos recuerda, que detrás de una sonrisa perfecta puede ocultarse un secreto atroz, que la rutina más común puede esconder la oscuridad más impensada, y que, a veces, el verdadero terror no está en lo desconocido, sino en lo familiar. Este caso nos deja una pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Qué tanto conocemos realmente a las personas con las que compartimos nuestra vida? Si quieres seguir adentrándote en la mente de quienes cruzaron la línea y descubrir todos los casos completos del canal, te dejo la playlist en la descripción. Esto es Expediente Salvaje.